Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. En nombre de la Red de Estudios Históricos de la Vida Religiosa en América, damos una cordial bienvenida a los ponentes de la última mesa de este primer congreso de la red, denominada Las Hijas de la Caridad en México en el siglo XIX. Les recordamos al público que sus comentarios o preguntas en el chat. Y bueno, ahora nos acompañan en esta mesa Sergio Rosas, Leonor Reyes y Elizabeth O'Brien. Nuestro primer ponente es Sergio Rosas, quien nos presentará un trabajo titulado Ciudad, Iglesia y Espiritualidad Vicentina, el establecimiento de las Hermanas de la Caridad en Puebla, 1849-1885. Sergio Rosas es profesor investigador titular del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es doctor en Ciencias Humanas por el Colegio de Michoacán e investigador asociado del Centro de Estudios de Historia Religiosa de la Universidad Católica Portuguesa. Es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y cuenta con el perfil de profesor deseable de PRODEP-CEP. Entre sus líneas de investigación destacan el impacto del liberalismo en México y la relación entre Iglesia, Estado y sociedad en México en los siglos XIX y XX. Ha publicado múltiples artículos en México y en el extranjero. Es autor de los libros La Iglesia Mexicana en tiempos de la impiedad, Francisco Pablo Vázquez, 1769-1847, México ICS y H. Buap, Colmich, 2015, y Miguel Negrete, Guerra y Política en el México Liberal, 1824-1897, México, Fomento Editorial de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ediciones de Lirio, 2017. Actualmente es docente invitado de las licenciaturas en Historia de la Universidad Autónoma de Coahuila y de la Universidad Autónoma de Yucatán. En la UAP es profesor de la maestría y el doctorado en Historia. Bueno, pues adelante, Sergio, bienvenido y tienes la palabra. Bueno, antes que nada, gracias a Gibran y a Leonor y a la red por todo el trabajo que han hecho para estar aquí y para organizar este evento que ha sido muy interesante. Voy a empezar a intentar compartir pantalla para que de una vez entremos en materia. Efectivamente, mi ponencia esta tarde ya se llama Ciudad, Iglesia y Espiritualidad Vicentina, el establecimiento de las Hermanas de la Caridad en Puebla. Aquí ya reduje las fechas y me corté yo solito de las salas de 1849 a 52. Lo que intento mostrar es cómo la llegada de las Hermanas de la Caridad a Puebla fue un producto de una negociación muy local entre el Cabildo Catedralicio, el Ayuntamiento de Puebla y las autoridades públicas en general de la ciudad. De modo que podamos entender un poco la llegada de las hermanas de vida activa a la ciudad de Puebla y al catolicismo de mediados del siglo XIX en México como producto de un interés común entre evidentemente las propias órdenes y los habitantes de las ciudades de México, que empezaron a plantearse la necesidad de introducir a las hermanas precisamente por este cáliz de utilidad que era importante y que fue el motor por el cual pudieron incorporarse a una ciudad tradicionalmente conocida por sus conventos y por sus monasterios. Por supuesto, ya sin entrar en materia porque estoy entre especialistas, pues el gran motivo de las Hermanas de la Caridad era la atención a los enfermos, y aquí tenemos dos piezas importantes que muestran esta renovación de la vida espiritual a mediados del siglo XIX, en este siglo en femenino, ¿no? Como le llamarán los historiadores. En Puebla, bien pronto va a empezar a surgir el interés desde 1849 por la llegada de estas hermanas, precisamente ligadas a la necesidad de atender a dos instituciones importantes para el Cabildo Catedralicio, el Orfanatorio de San Cristóbal y el Hospital de San Pedro. A través de estas dos instituciones, sobre todo el Hospital de San Pedro, fundada en 1535, y el Orfanatorio de San Cristóbal en 1603, el Cabildo de Puebla pues se había involucrado siempre en la atención de la población, lo cual evidentemente además era importante porque generaba la importancia de ciudad episcopal y lo hacía un centro además de atención médica y hospitalaria, que yo supongo que
En ese sentido, Elizabeth O'Brien va a rascar mucho más profundo de lo que yo pueda hacer desde esta mirada local. En términos, pues, de atención hospitalaria, a través de estos elementos se atendía directamente el cuidado y la atención de los sectores más desprotegidos de la población y había llegado a un momento de crisis con la derrota en la Guerra México-Americana, de modo que en 1848 el Cabildo Catedralicio declara que le es imposible seguir manteniendo a los hospitales, al hospital y al orfanatorio, y que necesita de cierta ayuda. Si bien en general van a llegar a surgir algunas diferencias entre los cabildos acerca de la calidad y los servicios que se ofrecen en los hospitales, queda muy claro el interés común de élites civiles y eclesiásticas por alcanzar acuerdos en beneficio de la atención hospitalaria. Los arreglos, sin embargo, no necesariamente pasan por la cesión de los derechos del cabildo catedralicio al poder civil en lo que toca a bienes eclesiásticos, y ni siquiera le otorga al ayuntamiento el derecho de patronazgo. En ese sentido, es muy clara una tendencia en Puebla que ocurre desde principios de la vida independiente en 1821-22, que es el hecho de que los eclesiásticos no van a estar dispuestos a negociar o a ceder nada a los cuerpos civiles. Para salirse de este embrollo en 1848-49, y aquí entramos en materia, el Cabildo Catedralicio y los canónigos poblanos encontraron un mecanismo muy interesante. Encontrar una organización, y así lo llaman, ojo, no le llaman convento, no le llaman orden, encontrar una organización de religiosas a quienes ceder las instituciones de caridad de la ciudad episcopal. Y se encontraron nada más y nada menos que las Hermanas de la Caridad, que entre 1849 y 1852 recibieron el patronazgo y la manutención de ambos establecimientos por parte del Cabildo Catedralicio con una intención muy específica: mejorar el servicio hospitalario y dar asilo a quienes lo necesitaran, ayudando al Cabildo en los gastos y soliviantando los gastos que ellas mismas generen. Es decir, les dan ambas instituciones a cambio de que no pidan dinero y además ni siquiera ofreciéndoles apoyos económicos, sino simplemente diciéndoles: ustedes háganse cargos y si pueden atender y aceptarlo, lo van a hacer. Las Hermanas de la Caridad, gracias a su procurador Buenaventura Armengol, tomaron este camino, y ya desde el 26 de mayo de 1848 encontramos al chantre José María Luciano Becerra informando que se había reunido con el visitador de las Hermanas de la Caridad, Buenaventura Armengol, que había llegado al país en 44, y le había planteado, y cito, que muchas de las personas principales y de los canónigos de Puebla quieren que las hermanas se ocupen de los espacios de caridad de nuestra ciudad. Armengol estuvo de acuerdo con la proposición, y el 26 de mayo de aquel 48 se acordó poner el orfanato de San Cristóbal al cuidado de las Hermanas de la Caridad, pues según sostenía otro canónigo, José Antonio de Haro, esto no quitaría al cabildo su derecho de patronato y solo otorgaría a las monjas el usufructo que le darían los bienes de su trabajo. Parecía pues un acuerdo bastante planchado y que llegaría sin ningún problema. Las hermanas se presentan a mediados de año en la ciudad de Puebla, pero en diciembre de 1848 se desata un conflicto entre la administración diocesana del orfanatorio de San Cristóbal y el ayuntamiento de Puebla. Uno de los regidores, Ramón Aguirre, acusó al orfanatorio, que estaba desde siempre bajo la rectoría del secretario del Cabildo Catedral, que en esos años era Carlos Mellado, de ser un lugar donde la más horrible de las necesidades inmola sin cesar la vida de muchas víctimas inocentes. Es una acusación gravísima, ¿no? Básicamente les está diciendo que no atienden bien a los niños y los niños se les mueren en el orfanatorio. Según Aguirre, y sustentaba su dicho, en los últimos 15 años, es decir, desde 1833, que es el año de la Reforma Liberal, San Cristóbal había recibido 153 niños y solo habían sobrevivido 24, los demás muertos todos víctimas de hambruna. Lo cierto es que había habido una fuerte mortandad en los años del centralismo, pero por ello sostenía el ayuntamiento debía intervenir urgentemente en la administración del orfanato. La Junta de Caridad, bajo el gobierno del Estado, no podía funcionar y solicitó entonces que el gobierno del Estado cobrara 5 pesos por cada niño como una intención benéfica y que estos recursos se otorgaran a nodrizas que alimentaran a los niños. Esto evidentemente
desató la furia del Cabildo, que no estaba dispuesto a permitir que el gobierno civil, ni el gobierno del Estado, ni el Ayuntamiento de Puebla interviniera directamente en la gestión de un orfanato que consideraba tan querido. El ayuntamiento, a su vez, informó que podía dar recursos para la manutención del orfanatorio, pero Carlos Mellado y los canónigos de Puebla no aceptaron. Y entonces es interesante la respuesta que va a hacer Carlos Mellado, porque muestra precisamente cómo a mediados de siglo hay cierto rechazo pues ya a la manera tradicional de hacer uso o de más bien de manifestar el manejo de los orfanatos, y hay un interés cada vez más por una buena atención de servicio que va a tocar directamente en por qué llegan las Hermanas de la Caridad. Según Carlos Mellado, el orfanatorio era una institución benéfica a la sociedad y sobre todo era el cuidado de la inocencia desvalida, aunque hubiera evidente falta de recursos. Al acusar la acusación de haber asesinado de inanición a 139 niños, decía que de ninguna manera podían hacerse responsables, pues la mayor parte habían muerto por la epidemia de cólera. Y si bien la autoridad eclesiástica se encontraba incapacitada económicamente, no por ello debía cerrarse una institución que se dedicaba enteramente al cuidado de los niños. En enero de 1849, pues, va a decir Carlos Mellado, no solamente es mentira que haya asesinato de la infancia desvalidas, sino que este establecimiento escaso de fondos no lo es tanto que no pueda dotar con el sueldo de 5 pesos mensuales por 200, como lo ha venido haciendo por 200 y más años, a igual número de nodrizas cuantos los niños necesiten. Y que si así lo ha practicado desde hace 14 años y meses que se ha regenteado este establecimiento por mi parte, así lo seguirá haciendo. Y la causa de que mueran los niños no es lo que ha dicho vuestra excelencia el ayuntamiento, sino lo que ya se conoce, demasiado conocido, y que hasta aquí son muertes inevitables. De nueva cuenta, el enfrentamiento no termina por resolverse. El cabildo ni se niega a otorgar acceso al ayuntamiento, el ayuntamiento sigue presionando y finalmente en julio de 1849 Ángel Alonso y Pantiga, vicario capitular, manifiesta en cabildo que ha arreglado una solución que le parece la mejor y la más pertinente: la llegada de las Hermanas de la Caridad para el cuidado del orfanatorio de San Cristóbal. Con ello, además, informa de reuniones privadas en las cuales se ha arreglado de las diferencias con el gobierno. Resulta pues muy interesante esta insinuación que se hace, porque tenemos pues este elemento que quiero subrayar, que para finiquitar los problemas de jurisdicción locales, las Hermanas de la Caridad van a ser un instrumento central para que tanto actores eclesiásticos como actores civiles permitan la llegada de nuevos actores eclesiásticos de vida activa a la atención hospitalaria en Puebla. En ese sentido, bien pronto van a llegar las Hermanas de la Caridad, y de hecho las reciben conjuntamente ambos cabildos el 17 de junio en la tarde. Llegaron 5 hermanas que se comprometieron a recibir a 24 niños, aunque ya en 1854 estaban atendiendo a 50, generando unos ingresos que no he podido resolver de dónde salieron, pero que son enormes, de 6,000 pesos anuales, que ya está otorgando el Cabildo Catedralicio directamente a las Hermanas de la Caridad para la atención de los niños. Para finiquitar las diferencias entre gobierno local y la jerarquía eclesiástica, al llegar las religiosas, el vicario capitular, Ángel Alonso y Pantiga, informó que el gobierno de la Mitra había concedido el proyecto de poner aquel establecimiento de San Cristóbal bajo la dirección de las Hermanas de la Caridad. Para Pantiga, el orfanato no podía estar en mejores manos, pues ellas habían hecho voto de ejercitarse en la virtud de atender a los enfermos, por lo que había insistido personalmente en que las Hijas de la Caridad se establecieran en Puebla, pues han prestado eminentes servicios a la humanidad doliente en Francia, en Inglaterra, en España y aún en la capital de México. Al tomar posesión del asilo infantil, concluía Pantiga, los deseos del ayuntamiento han quedado cumplidos, pues los expósitos van a encontrar en las Hijas de San Vicente de Paúl el abrigo y el consuelo que les negaron sus despiadadas madres. Como punto final del asunto, el gobernador Mujica y Osorio habló del orfanatorio en 1849, su informe de gobierno. Para él, tras haber estado en un estado de la mayor decadencia en los últimos años, el celo de las señoras que han formado esa asociación de caridad, decía,
ayudó a mejorar el estado de los niños. Gracias a la administración de Joaquín de Haro y Tamariz, hermano del canónigo José Antonio de Haro y Tamariz, y quien había fungido unos meses como gobernador de Puebla, los fondos habían ido mejorando. El gobierno del estado por fin había cedido 100 pesos mensuales para el mantenimiento, que no otorgaba al orfanatorio, sino que se los daba al cabildo. Y por fin la Sagrada Mitra, dice el gobernador, de quien sabemos depende este establecimiento, con la mira de asegurar su más cumplida asistencia y sin perjuicio de la cooperación de las señoras, ha tenido por conveniente confiarlo a los cuidados de las hermanas de San Vicente de Paúl. Los buenos resultados que dieron las hijas de la caridad hicieron que el cabildo les otorgara también el Hospital de San Pedro, que también generó una serie de conflictos, pero queda muy claro la enorme atención que van a empezar a tener atendiendo precisamente el hospital. En 1850, el año del cólera, el Hospital de San Pedro se convirtió en el centro de atención higiénica y hospitalaria de la diócesis, de modo que el cabildo entregó hasta 10,250 pesos, que es una verdadera fortuna, para atender a 1,812 hombres infectados y a 785 mujeres. Esta es la prueba de fuego de las Hermanas de la Caridad, porque solo fallecieron 510 pacientes. Por supuesto, la epidemia del 50 no fue tan brutal como la epidemia de 33, pero a diferencia de lo que había ocurrido con la ciudad de Puebla en 33, que básicamente quedó plenamente rebasada, en 1850 las Hermanas de la Caridad se convirtieron desde San Pedro en un factor central que a través de la mejora de la atención hospitalaria permitió eliminar el número de víctimas y que evidentemente generó un último acuerdo y un consenso a favor de ellas entre los actores civiles y eclesiásticos. Finalmente, para que se le cediera totalmente la atención de San Pedro, Buenaventura Armengol envió una carta al Cabildo en abril de 1852 informando que nuevas hermanas llegarían en diciembre, por lo que pediría 6,000 pesos más, y que las hermanas tomarían posesión específicamente el 9 de diciembre de ese 52 como encargadas directas de San Pedro. Así lo hicieron, y una vez en Puebla, aquel 52, se celebró un convenio entre las hermanas y el Cabildo Catedral, como era patrón de San Pedro, para el establecimiento de la congregación en el hospital. El Cabildo dejó establecido que como cuerpo, y cito, estaba íntimamente convencido de las ventajas que alcanzarán los enfermos que la divina providencia enviarán al Hospital de San Pedro para ver en él curados en su alma y en su cuerpo, si las hijas de la caridad fundadas por San Vicente de Paúl toman a su cargo el referido establecimiento, por lo que había buscado directamente a las hermanas. Con ello, ha de resultar grande gloria para Dios nuestro Señor, insigne mérito y honor al Cabildo y particular edificación y consuelo a todos los ciudadanos de esta piadosa Puebla. El Cabildo, pues, cedió los recursos, los comisarios y los bienes a las Hermanas de la Caridad, a quienes delegó la conservación, el aumento y la administración de los bienes. Dependería de las Hermanas de la Caridad del hospital en todo lo relativo a lo temporal y al servicio del hospital. En el régimen espiritual se observarían las reglas de la congregación sin que se les pueda obligar en ningún tiempo por esta mitra a variarlas ni modificarlas, dependiendo exclusivamente del superior de su congregación. A cambio, las hermanas se comprometían a cuidar las salas de enfermos del hospital, dando en todo ello alimentos y medicinas y velar a los enfermos para prestarles todos los servicios. A cambio de 200 pesos anuales para la congregación, las hermanas se mantendrían en San Pedro, se les sufragarían los viajes a México y cada una recibiría 48 pesos de salario. Como se calculaba que cada hermana podía atender a 10 enfermos, como los meseros de boda, que son 10 por uno por cada 10, había 150 camas en el hospital y se mantendrían 15 hermanas. Con la toma, pues, de posesión por parte de las monjas, encontramos una serie de acuerdos que son los que quiero subrayar y que me parece muestran cuáles fueron los elementos que permitieron la llegada de las Hermanas de la Caridad a las ciudades de México. Básicamente son tres. En primer lugar, los acuerdos entre las autoridades civiles y eclesiásticas en aras de mejorar la atención hospitalaria en las poblaciones, que era un tema central, sobre todo porque ya desde la década de 1830 el tema higienista había cobrado una enorme importancia en los debates públicos. El segundo tema, que fueron posibles todavía antes de la reforma liberal encontrar acuerdos
entre autoridades civiles y eclesiásticas que no trastocaran los derechos de patronato, y la salida hacia una congregación de vida activa dio nuevos elementos para zanjar este debate, en tanto llegaban a una resolución definitiva, como llegaremos cuando Juárez declare la separación entre Iglesia y Estado en Veracruz en 59. Y finalmente, el reconocimiento de la mitra de la utilidad de la vida activa y el reconocimiento de la vida de la vida religiosa según sus propios modelos, para incorporar a una nueva a un nuevo modelo de vida activa en el catolicismo mexicano, que fueron las Hermanas de la Caridad. Con ello, pues, se demostraba que se podía evitar ceder en jurisdicción y al mismo tiempo había mecanismos de renovación para mantener la vida femenina de las religiosas ligada a los problemas de la ciudad. A partir de estos elementos, pues, fue posible y ha sido posible entender que la llegada de las Hermanas de la Caridad surgió de un contexto muy específico de transformaciones a mediados del siglo XIX, que permitió, a través de la atención de los espacios de servicio público, higienista y hospitalario en la ciudad de Puebla, abrir espacio a nuevos modelos de familias religiosas en Puebla, y en general creo que este modelo puede servir para entender otras ciudades de México y entender, pues, cómo vamos llegando a este tiempo de Marta, como ustedes le llamaron muy bien al coloquio. Aquí puse, que después se me olvidó mi power, pero bueno, aquí están las dos imágenes de las Hermanas de la Caridad. Y esta es la ciudad de Puebla en 1856, al centro, espero se distinga, la catedral, y el Hospital de San Pedro, precisamente aquí a la vuelta, y adelantito el Orfanatorio de San Cristóbal, compartiendo prácticamente la misma calle. Este es el Hospital de San Pedro, y vean ustedes en este grabado de 1875 cómo hay Hermanas de la Caridad atendiendo los viejos salones hospitalarios. El edificio afortunadamente sigue en pie, hoy es el Museo de Arte Virreinal de Puebla, y si bien las exposiciones no valen tanto la pena, conocer este edificio es espectacular. Y este es lo otro que queda del antiguo Orfanatorio de San Cristóbal, que fue el otro lugar en la calle siguiente, insisto, en donde se establecieron las Hermanas de la Caridad en 1849. Creo que ya llegué a mis 20 minutos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Excelente presentación y sobre todo un trabajo que de alguna manera ya era necesario, ¿no? Puebla ha sido uno de los epicentros de desarrollo de este instituto religioso, que más bien se ha dicho últimamente, ¿no? Que no es una congregación, bueno, no últimamente, sino que más bien una sociedad de vida apostólica. Y Puebla, que precisamente era uno de los puntos claves del desarrollo. Y ahora, como tú lo presentas en relación precisamente a las autoridades civiles, la misma iglesia y todos estos procesos de negociación y crecimiento. Muchas gracias por tu presentación. Entonces, a continuación, le vamos a dar la palabra a Elizabeth O'Brien. Ahorita me corriges. Y es nuestra segunda ponente. Elizabeth O'Brien es Assistant Professor en el Instituto de Historia de Medicina de la Johns Hopkins University. Hizo el doctorado en la Facultad de Historia de la Universidad de Texas en Austin. Trabaja temas de medicina y género en el México moderno y ha publicado en las revistas Mexican Studies, Estudios Mexicanos, en The Bull, Women's History Review y The Journal of Women's History. Pues bueno, Elizabeth, adelante, tienes la palabra, aunque, bueno, déjenme decirles el título de su ponencia. Su ponencia se titula ¿Quién modernizó los hospitales de México? Las Hermanas de la Caridad y la Autoridad Médica Moral, 1841-1874. Bueno, entonces, proyecto tus diapositivas y... Muchísimas gracias, Gibran. Muchas gracias, Sergio, por compartir un ensayo tan interesante sobre las Hermanas de la Caridad en Puebla. Me encantó escuchar sus resultados de investigación y pues estoy como muy emocionada y agradecida por estar aquí.
Agradezco a Leo Pavo Reyes y Gibran Monterrubio, el comité organizador del Congreso, Silvia Rom, quien con su trabajo pues me ha llamado mucho la atención sus temas de investigación, y pues mis asesores, y también Consuelo de Lomo Araiza, porque sin saber de su trabajo de ella no hubiera sabido del labor hospitalario de las Hermanas de la Caridad. Tomé unas imágenes del sitio de web que pongo aquí, de la caridad, que viene del libro de la caridad religiosa a la beneficencia burguesa, la David Social y sus imágenes, por Angélica Velázquez Guadarrama. Hoy me gustaría hablar sobre la modernización de los hospitales, ya que sobre todo investigo en fuentes médicas, quienes casi ni mencionan al labor hospitalario de las mujeres religiosas y la expulsión de las Hermanas de la Caridad. Si podría ir a la otra página, por favor. Las Hermanas de la Caridad, seguramente ya saben, pertenecen a una asociación de voluntarios que se originó en Francia del siglo XVII y que fue supervisada por la Sociedad de San Vicente de Paul. Ofrecieron una nueva práctica religiosa para las mujeres. En lugar de comprometerse en un estilo de vida enclaustrado y contemplativo, las hermanas sirvieron a los pobres y marginados en los hospitales, orfanatos, escuelas y cárceles, y practicaron un estilo de tratamiento clínico, caritativo, empático y popular. Eran un grupo religioso que administraba y practicaba medicina en los hospitales de México desde 1844, por lo que he visto. Su historia ha sido desarrollada por historiadores como Leonora Eugenia Reyes Pavón, quien está en la mesa de hoy. Como ya dije, Consuelo de Lomo Araiza, Silvia Rom, Ricardo Canelli, Brian Stauffer y muchos otros más. Fueron de suma importancia para la modernización de los hospitales de México, y sostengo que fue por lo mismo que fueron expulsadas durante los últimos días del año 1874 por el presidente de la República, Sebastián Lerdo de Tejada. La siguiente página, por favor. Pero antes, en 1861, con la ley de secularización de los hospitales y establecimientos de beneficencia, el presidente Benito Juárez expropió los hospitales y los establecimientos de asistencia que administraban las corporaciones eclesiásticas. Sin embargo, sus medidas permitieron flexibilizar el proceso de secularización al otorgar al gobierno local la potestad de administrar las organizaciones hospitalarias, lo que supuso que la atención médica religiosa cayera en un régimen de excepcionalidad municipal durante casi 15 años. Esa excepción era de que la ley de secularización de hospitales y establecimientos de beneficencia no quitaba a las hermanas de sus establecimientos hospitalarios. Más importante aún, el decreto de Juárez clasificó a las Hermanas de la Caridad como un grupo civil y no como una corporación religiosa. Esta excepción, que fue reiterada en la legislación de 1863, que prohibía oficialmente las comunidades religiosas, afirmaba que la supresión de las comunidades religiosas ahora existentes no comprende ni debe comprender a las Hermanas de la Caridad, que aparte de no hacer vida común, están consagradas al servicio de la humanidad doliente. Aunque las hermanas vivían en las instituciones donde trabajaban, no estaban enclaustradas porque requerían libertad de movimiento para realizar sus tareas. Pero en 1874, Lerdo de Tejada revocó enérgicamente al decreto de Juárez y insistió en que las hermanas eran religiosas, al menos en los ojos del Estado. A pesar de la veneración generalizada por las Hermanas de la Caridad del público en general, el presidente Lerdo percibió fervientemente su destitución. Emitió un decreto declarando que el Estado ya no reconocía las órdenes monásticas ni permitía su existencia. El artículo 20 de esta legislación definió tales órdenes como
Las sociedades religiosas cuyos individuos vivan bajo ciertas reglas peculiares a ellas, mediante promesas o votos temporales o perpetuos, u con sujeción a uno o más superiores. La administración de Lerdo informó a los gobernadores de todos los territorios mexicanos que las hermanas habían sido suprimidas por orden ejecutiva y que debían de ser deportadas. Los gobernadores hicieron circular anuncios impresos y cuando 410 hermanas fueron expulsadas del puerto de Veracruz en enero de 1875, el público se escandalizó por los informes que afirmaban que la mayoría de las mujeres deportadas eran ciudadanas mexicanas. La otra página, por favor. Yo sostengo que cuando hablamos de la modernización de los hospitales del siglo XIX, debemos de hablar de labor y conocimiento epistemológico y hospitalario de las hermanas. También argumento que si bien la expulsión obedeció una lógica política y anticlerical en un nivel, también formó parte de un impulso importante por secularizar el protocolo médico. Al considerar la expulsión en relación con el surgimiento de un Estado que fue cada vez más influenciado por poderosos funcionarios de salud pública, podemos ver que los médicos profesionales alentaron la expulsión y se apropiaron de las rivalidades de la reforma para sus propios fines. Así que para comprender la expulsión debemos comprender no solo la política de la élite, sino también que las hermanas de la caridad eran profesionales de medicina con una filosofía asistencial que los médicos y los incendiarios anticlericales consideraban contraria a que los médicos y funcionarios de salubridad, a lo que los funcionarios de salubridad llamaban progreso. La otra página, por favor. Las hermanas habían ganado una reputación de profesionales eficaces debido a su labor caritativo y administrativo en los hospitales, tanto como en sus amplias operaciones farmacéuticas. Preparaban a más de 8,000 remedios gratuitos farmacéuticos al mes y al principios de la década de 1870 operaban más de un tercio de las 38 farmacias de la Ciudad de México. Los miembros de la Junta de Salud Pública plantearon preguntas sobre la capacidad o dudas sobre la capacidad de las hermanas para preparar medicamentos complicados ya desde 1852. Pero tanto como ellos y el gobierno les permitieron seguir ofreciendo dichos remedios. Y lo que es más revelador aún, la gente común siguió confiando en la experiencia de las hermanas, como demuestra el uso público de que hacían de sus servicios. La otra página, por favor. Sin embargo, algunos periodistas liberales protestaron que las prácticas de las hermanas eran ilegales porque la ley mexicana prohibía a las mujeres adquirir una licencia farmacéutica. Entonces aquí ya estoy hablando de la primera etapa, que era de colaboración y pluralismo médico. Un periodista católico respondió a estas acusaciones en 1861 y se esforzó por identificar los prejuicios de género implícitos en las críticas. Preguntó lo que dice aquí, pero ¿por qué hemos de considerar a una mujer más inepta que un hombre que nada ha estudiado y sin embargo sirve en una botica como dependiente? ¿Por qué no podría ser boticaria una mujer? ¿No sería capaz de pesar un grano de estrinina, de brucina o de arsénico y mezclarlo a una onza de manteca solo porque es hermana de la caridad? ¿Quién sabe si esta mujer, por escrupuloso de su conciencia y por la práctica, tenga más prudencia y tino para confeccionar un medicamento delicado que quien pretenda colocarse en su lugar? A la otra página, por favor. Gracias. Otra queja, tal vez más grave, era de que las hermanas impedían a los médicos realizar tratamientos médicos con los que no estaban de acuerdo, influyendo así en las decisiones clínicas. Los estudiantes de medicina expresaron por primera vez esta queja en 1861, cuando dos médicos escribieron: en nuestro tiempo como residentes hemos sido testigos de lo siguiente. Cuando una hermana de la caridad no está de acuerdo con un medicamento que le ha recetado un médico, se niega a administrar eso.
a pesar de que sabemos que su opinión en medicina no merece mucha consideración. Sin embargo, la denuncia de los estudiantes también dejaba entrever momentos de cooperación entre los profesionales médicos y las mujeres religiosas. Mencionaban que si un médico se hace amigo de las mujeres, éstas se abstendrán de llamarle en mitad de la noche, condenando así al paciente a seguir sufriendo. Por supuesto, también es posible que las hermanas simplemente optaron por administrar ellas mismas los tratamientos recetados. La siguiente página, por favor. Otras quejas tenían que ver con la autoridad moral que el Estado quería ejercer sobre a las llamadas mujeres caídas. La política del Estado cambió drásticamente en marzo de 1872, cuando la Junta de Salubridad Pública modificó los anteriores estatutos de la prostitución y tras mucho ruido creó el Cuerpo de Policía Sanitaria. Comenzaba oficialmente la inspección obligatoria de las mujeres públicas y los funcionarios debían llevar un registro más estricto de su situación. Las nuevas medidas resultaron ser una fuente de grandes conflictos en el Hospital San Juan de Dios, entre otros. Pero era importante en el Hospital San Juan de Dios porque las administraban aquel desde 1844. A finales de 1873, el presidente de la Junta de Salud Pública escribió que las hermanas planteaban dos problemas en esa clínica. El primero es una cuestión de ciencia y el otro una cuestión de autoridad. En su opinión, por más reformas que se hicieran, las hermanas no adaptarían a los objetivos de la ciencia moderna y por lo tanto, los que habían intentado reformar a las hermanas y cooperar con su administración también eran culpables. Para entonces, el más alto funcionario de salud pública de México creía que las religiosas representaban una amenaza científica y administrativa para los hospitales y se negaba a cooperar con ellas. Estas quejas se intensificaron antes de la expulsión, cuando el presidente de la Junta de Salud Pública intervino sobre el tema en 1873. Acusó formalmente a las hermanas de dar de alta a las pacientes del hospital sin obtener el permiso de un médico. Según lamentó, el diagnóstico médico ni siquiera determina el futuro de la paciente después de que abandone el ala de inspección. Su destino final está completamente en manos de la administración del hospital, que es completamente incompetente en este asunto. El presidente del consejo prosiguió: nosotros como médicos no tenemos ni podemos tener la supervisión de la administración y no podemos reclamar esa responsabilidad porque no nos ha sido otorgada ni por ley, ni por ordenanza, ni por tradición. A pesar de que algunos intentos de reforma al estilo administrativo, reformar el estilo administrativo, los médicos se sintieron amenazados por la autoridad de las hermanas, quienes por su parte se resentían tanto de la intromisión de los médicos que a menudo daban el alta a las pacientes antes de que los médicos les autorizaran a hacerlo. Un periódico defendiendo a las hermanas afirmó que algunas mujeres supuestamente peligrosas fueron liberadas por su propia seguridad de las hermanas. Escribió el periodista: en cuanto a las recientes denuncias de las Hermanas de la Caridad en el Hospital San Juan de Dios, han existido motivos válidos detrás de las decisiones de las hermanas de dar de alta anticipada a los pacientes, lo que siempre provoca un escándalo con los médicos. La policía ha tenido que defender a las hermanas cuando los pacientes las atacan con tijeras, palos o cualquier otra cosa que encuentren. Es posible también que las hermanas ayudaran a los pacientes a organizar rebeliones violentas contra las nuevas políticas, pero al mismo tiempo también es concebible que los funcionarios trataron de vilipendiar a los pacientes que se rebelaban contra el internamiento forzoso. En cualquier caso, el escándalo fue una prueba más de la resistencia de las hermanas al protocolo médico y de su rechazo a las nuevas normas sanitarias coercitivas. Ya voy por concluir porque se va a acabar el tiempo. Veo que tengo la misma pintura hermosa que también tenía Sergio, que me encanta. Aquí quiero hablar de la expulsión de las religiosas como expertas en medicina.
Algunos políticos describieron las clínicas como el principal campo de batalla contra las hermanas cuando estaban discutiendo la expulsión. Se referían a ellas como dueñas de los hospitales, y un periodista adoptó esta posición cuando afirmó: en los hospitales son una barrera para la libertad y la conciencia, y los pobres que no profesan la religión católica se convirtieron en un objeto de sus manipulaciones. Ofrecer ayuda humanitaria en estas circunstancias se convirtió en una forma de propaganda, una forma de colonizar la conciencia de los pobres y una arma política. Algunos, en cambio, apelaron a la moral pública atacando al catolicismo durante el debate de la expulsión, pero no atacaban a los pacientes. Al hacer eso, enmascararon una propuesta politizada y polémica como una apelación a la moral pública. Irónicamente, los políticos liberales promovieron la noción socialmente conservadora de que las mujeres estaban biológicamente y culturalmente predestinadas a ser ángeles del hogar, y por lo tanto que la Iglesia Católica estaba privando a México de esposas y hijas cuando las hacían útiles en el sector público. Este discurso es llamativo porque se parece poco a la evidencia presentada anteriormente, en la que las autoridades de salud pública fueron ganando autoridad en los hospitales mexicanos, concentraron esa autoridad con el apoyo del presidente Lerdo de Tejada y finalmente abogaron por una expulsión completa cuando ya no pudieron conciliar las prácticas de las hermanas con sus propios objetivos. Curiosamente, estos médicos evitaron presentar un argumento anticlerical para la expulsión en sus propios trabajos, aunque utilizaron hábilmente la retórica política de la reforma para obtener el control de las instituciones propias. Sin embargo, a nivel clínico, sus propuestas pretendían disciplinar a los pacientes de las hermanas para que se convirtieran en ciudadanos respetables de una nación liberal y con visión propia del futuro. Las hermanas se volvieron intolerables porque bloquearon estos esfuerzos. Y esto sugiere que las hermanas eran aceptables como trabajadores de salud y especialmente como enfermeras, quienes modernizaban los hospitales, pero solo cuando consentían en las agendas médicas patriarcales, que por supuesto se iban cambiando mucho ya por las décadas de 1860 y 70 y 80 también. Entonces, en conclusión, deberíamos de considerar que hubo un tipo de choque epistemológico que impulsó la expulsión. Por un lado, un estado médico patriarcal en la cual la medicina podía ser una forma de efectuar una vigilancia moral y corporal. Y por otro lado, las hermanas de la caridad se adherían a un estilo médico menos punitivo en el sentido de que pretendían salvar a la gente además de tratar sus dolencias. Los profesionales de la medicina, que estaban muy resentidos con las hermanas y las consideraban un obstáculo para el progreso científico y social, presionaron a Lerdo de Tejada para que las expulsara. Con ello, los funcionarios de la sanidad pública desempeñaron un importante papel en la expulsión de las Hermanas de la Caridad de México. Ya fue en la otra página, pero ya con eso termino. Muchísimas gracias por su tiempo. ¿Qué tal? ¿Ya me escuchan? Perdón. Se me está yendo el internet. Sí, es que está lloviendo acá. Una disculpa, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Elizabeth. Escuché toda, afortunadamente la alcancé a escuchar. No se me fue el internet antes. Y qué interesante, sobre todo que se pueda apreciar en tu análisis este proceso de medicalización, de cómo los saberes adquiridos por las religiosas pusieron a temblar al sector médico, ¿no? Y que justo se da en el marco del proceso de medicalización en todo Occidente, en todo el mundo occidental. Y además también qué interesante el asunto de los señalamientos de rebelión por parte de los internos o las internas y las religiosas contra las disposiciones de los consejos de salubridad, ¿no? O de las juntas de salubridad. Ay,
Genial. Pues bueno, pero ya habrá espacio para discutir en las preguntas. Invitamos al público a que si tienen algún comentario o pregunta, nos lo dejen en el chat. Vamos a estar atentos de ello. Y pues bueno, a continuación vamos a dar paso a la ponencia de Leonor Reyes Pavón, quien, pues como sabrán, es una de las cabezas detrás de este evento y a quien en gran parte pues también se le debe la realización de nuestro primer congreso. Y además con esta ponencia cerramos el ciclo de mesas, que esta es la sexta mesa y última, y pues bueno, tenemos el honor de presentarles a Leonor. Bueno, Leonor es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Yucatán, es maestra y doctora en Historia por el Colegio de Michoacán, cofundadora de la Red Iberoamericana de Historiadoras, de la Red de Estudios de la Vida Religiosa en América, que nos tiene aquí reunidos, y de la Red de Investigadoras de Historia Urbana. Ha impartido cursos de Historia Urbana y Urbanismo en la investigación histórica, historia del arte y sobre la divulgación de la historia. Ha participado como ponente, conferencista y como docente especialista en diferentes eventos académicos. Sus intereses de investigación giran en torno a la historia de las mujeres, de la vida religiosa y la historia urbana. Entre sus publicaciones se encuentran reacciones en la prensa yucateca ante la expulsión de las Hermanas de la Caridad, en las pasiones en la prensa mexicana siglos XIX-XXI, Estrada Carrión, Luis Felipe, Martínez Gallego, Francesca Andrew, Bonilla de León, Laura Edith y Pineda Soto. Adriana, editores. México, Universidad Nacional Autónoma de México, FESA Catlán, 2019. Y la Congregación de las Hijas de la Caridad en Mérida en el siglo XIX, Fundación, Instituciones y Prácticas, en Boletín de Monumentos Históricos número 40, 2017, Los Conventos de Monjas, Arquitectura y Vida Cotidiana, segunda parte. Bueno, la ponencia que hoy nos presentará Leo tiene como título La circulación de religiosas a partir de la expulsión de las Hermanas de la Caridad en México, 1874-1875. Pues bienvenida, Leo, la palabra es tuya. Muchas gracias, Gibran, y bueno, aprovecho pues también para agradecerle tanto a Sergio como a Elizabeth aceptar la invitación para formar esta mesa. Pues por supuesto ambos ya, bueno, Elizabeth no la conocía, había leído un trabajo que ella tiene sobre las Hermanas de la Caridad, y con Sergio sí había tenido la oportunidad de coincidir pues en un coloquio precisamente en Puebla, y bueno, les agradezco por haberse sumado a este esfuerzo. Y bueno, yo les quiero hablar un poco, realmente ya no le cambié al final el nombre a la ponencia porque pues ya estaban los carteles y todo, pero bueno, voy a tratar de referirme pues en gran medida a lo que había yo dicho que iba a hacer. Bueno, si bien el título del trabajo se refiere en específico al momento en que las Hijas de la Caridad abandonan México, este proceso de circulación de mujeres en relación con México inicia desde el momento en que se da la fundación de la misión en ese país. Por lo tanto, en la primera parte me referiré brevemente al momento de la fundación cuando arribaron a México las primeras hermanas, y a continuación hablaré de la movilidad que se produjo al interior de la República debido a que por lo general las hermanas fueron asignadas a ciudades distintas a las de su procedencia para prestar sus servicios. Y finalmente abordaré la salida masiva del país de las religiosas a causa de la supresión de la orden en México en 1874, por lo que en enero de 1875 abandonan el país pues tanto mexicanas como extranjeras que pertenecían a la Orden de las Hermanas de la Caridad. Para elaborar este trabajo se recurrió a las listas de religiosas publicadas en el libro La historia de las Hijas de la Caridad en México, documento originalmente escrito por Luis García Pimentel, pero que nunca fue publicado por el autor y cuyas páginas fueron entregadas a las Hermanas de la Caridad cuando pudieron regresar al país después de 1944. Estas notas fueron rescatadas, editadas y publicadas por las hermanas, y aprovecho también para mandar un saludo y un agradecimiento a Sor Carolina Flores, que se encarga de la documentación en la Casa Central de las Hermanas de la Caridad en la Ciudad de México, y que siempre está dispuesta pues a ayudar a todos los que nos hemos acercado ahí buscando información sobre la congregación. Y bueno, estos se publicaron en el 2010. Las listas
Contienen información sobre las hermanas, sus nombres, años de nacimiento, año de vocación, su ciudad de origen y la ciudad a la que fueron asignada, y finalmente la ciudad a la que fueron asignada en donde se encontraban al momento de la expulsión. Entonces puede ser que hayan sido asignadas a otras como en un periodo intermedio, de eso voy a hablar después, y finalmente al lugar al que se les envió al momento de la expulsión. Desafortunadamente, no todos los registros están completos y en algunos casos nada más se rescata el nombre de la hermana. Aún así, permiten dar un panorama de este importante movimiento de religiosas. Mucho se ha estudiado sobre los procesos, mucho entre comillas, sobre los procesos de feminización, la expansión de las comunidades femeninas de vida activa, la fundación de distintas congregaciones en diferentes países, para el caso que nos interesa y que hemos visto a lo largo de estas mesas, pues en América Latina, ¿no? Todas estas fundaciones que vienen de Europa, sobre todo de Francia, España, Italia, pero poco existe sobre estos movimientos específicos. Poco hay sobre todo si pensamos que aún siendo religiosas que estaban cumpliendo con una misión asignada, pues también eran mujeres que se encontraban en una situación de particular libertad, por decirlo de alguna manera, que resultaba inusual en esta época. La movilización de religiosas que partían a fundar formaba parte de una solicitud, por lo que se enviaba un cierto número de hermanas a un destino específico. Digamos que el país o quienes iban a ser los patrocinadores de una orden, pues enviaban la solicitud a las casas centrales, tenía que haber una negociación por parte de los gobiernos de los países que aceptaban o no a la congregación, y después de esta serie de negociaciones se enviaba a un grupo de hermanas que podía variar. En el caso de las Hermanas de la Caridad, pues por ejemplo en Brasil llegan en 1848 dos hermanas, a Chile en 1854 llegan 30, a Perú llegan 45, a Argentina llegan 12, a Ecuador en 1870 llegan 10, a El Salvador en 1870 llegan 7, por mencionar algunos casos. Como se puede ver, la cantidad de las Hijas de la Caridad fue diferente, aunque no sabemos a qué se debía. Probablemente esto estaba relacionado con los fondos de los patrocinadores que tenían que pagar los viajes y costear pues todo el traslado de las hermanas, así como proporcionarles pues un lugar en donde se iban a hospedar y a donde iban a vivir, y o la cantidad también de establecimientos que les iban a ser entregados. Mientras que en el caso de la expulsión de las hermanas, esto generó su movilización masiva como consecuencia de un acto político y no de una planeación por parte de los superiores de la orden, quienes se vieron obligados a reubicar a las hermanas. Obviamente con las implicaciones de abandonar tu país para siempre, no de forma voluntaria, lejos de todo lo conocido y en algunos casos a países en donde incluso el lenguaje les era completamente desconocido. Al menos en el caso de México, los testimonios muestran que las hermanas fundadoras fueron voluntarias, mientras que las Hijas de la Caridad que partieron de México, ya sea a fundar o a fortalecer otras casas, pues realmente no tenían otra opción. Sí había una opción y era quedarse, pero sin que se les continuara permitir con su labor caritativa, y esta medida pues básicamente las obliga a partir al exilio, pero no nos adelantemos. Las Hijas de la Caridad llegaron a México el 4 de noviembre de 1844 procedentes de España. 11 hermanas habían partido del puerto de Cádiz el 11 de septiembre de ese mismo año para emprender una travesía que duró alrededor de 2 meses. Aunque los testimonios que se han recuperado hablan de un viaje tranquilo, con excepción de un huracán con el que se habían cruzado en octubre, es probable que el autor de este testimonio pues más bien hubiera preferido no contar las penalidades que atravesaron en el camino, las cuales sí refiere en otras comunicaciones cuando habla del fallecimiento de una de las hermanas fundadoras, quien murió al poco tiempo de la llegada a México. Aún así, es posible leer de viva voz las penurias de las travesías marítimas en el diario de una de las hermanas fundadoras de la Misión de Chile, traducido y publicado por la doctora Sol Serrano, en donde se describen con detalle todas estas penurias que sufrieron las hermanas durante las 16 semanas que duró el viaje, pues ahí sí, entre España y Santiago. Constantes malestares estomacales a causa del movimiento del barco e incluso un caso de viruela fueron los principales, ¿no? Y esto en el sentido de que es muy probable que estas mismas situaciones de enfermedades pues las hayan padecido las hermanas que viajaron a México. Durante los años que estuvieron en México, que esto es 1844 a 1875,
Se instituyeron casas en 26 ciudades y aunque se concentraron sobre todo, como podemos ver en el mapa, en el centro del país y el Bajío, también llegaron a lugares que en ese momento resultaban remotos, como Saltillo, Monterrey y Mérida. El proceso para abrir una casa de cualquier naturaleza implicaba, por supuesto, el traslado de las hermanas que se harían cargo de la fundación, así como de la visitadora o su representante que las acompañarían a establecerse y del director de la provincia. Por lo general pareciera que las hermanas eran enviadas a ciudades distintas a donde eran originarias y tal y como lo podemos comprobar en la lista que ya les he mencionado y que vemos unos fragmentos en las diapositivas en donde se muestran los nombres, origen y lugar al que estaban asignadas las hermanas al momento de la expulsión. Debo señalar que no se cuenta con la información para todas, se tiene registro de 175 de las 301 mexicanas exiliadas de cuál era su ciudad de origen y la ciudad en la que se encontraban al momento de la expulsión. En este ejemplo les puse algunas de las ciudades en donde se generaban más vocaciones. Como podemos ver, Guadalajara, pues la mayoría, pues como podemos ver, estaban fuera. Tenemos que estaban en Ciudad de México, en Veracruz, en León, en Puebla, en Guanajuato, en Mérida, San Luis, en la Ciudad de México, y lo mismo, ¿no? Las de León, pues se encontraban también en Amozoc, en Mérida, en México, en Toluca. Las de Ciudad de México, pues unas estaban en Mérida, en Morelia, en Amozoc, en Puebla, San Miguel, Veracruz, ¿no? Entonces, pues podemos ver que incluso dentro de este, digamos, periodo que están al interior de México, vemos esta movilidad dentro de estas fundaciones. Bueno, ahora les voy a hablar brevemente sobre la expulsión, pues para ver después como el proceso que se va a dar. Ya ha mencionado un poco de esto Elizabeth, no quisiera pues ser repetitiva, entonces voy a tratar de hacerlo un poco rápido. Bueno, en 1873 empieza a sentirse este fuerte sentimiento anticlerical y el 25 de septiembre el presidente Sebastián Lerdo de Tejada promulga las adiciones a las leyes de reforma añadidas a la Constitución. Estas adiciones van a incorporar al texto de la Constitución algunos puntos importantes de las leyes de reforma, pero no de la misma manera como originalmente se publicaron, sino que se van a introducir algunos cambios significativos que van a ser aprobados por el Congreso en diciembre del 74. En medio de largas discusiones dentro del Congreso, pues entre las cuales se dieron de quienes apoyaban la permanencia de las hermanas y quienes pues ya decían que pues debía desaparecer la institución. Algunos de los artículos que se discutieron fueron el artículo primero, en el que se señalaba que el Estado y la Iglesia eran independientes entre sí, no podrán dictarse leyes estableciendo o prohibiendo religión alguna, pero el Estado ejerce autoridad sobre todas ellas, en lo relativo a la conservación del orden público y a la observancia de las instituciones. El artículo 13, que cito a continuación, que decía que las instituciones religiosas son libres para organizarse jerárquicamente según les parezca, pero esta organización no produce ante el Estado más efectos legales que el dar personalidad a los superiores de ellas en cada localidad para los efectos del artículo 15. Ningún ministro de ningún culto podrá, por lo mismo, a título de su carácter, dirigirse oficialmente a las autoridades. Lo hará en forma y con los requisitos como lo puede hacer todo ciudadano al ejercer el derecho de petición. En la primera disposición, en combinación con lo relativo a la libertad de organización de las instituciones religiosas, sería lo que en gran medida provocarían las mayores argumentaciones en el Congreso, debido a que se especificaba sobre la tolerancia religiosa y alegarían que al ser expulsadas las hermanas se estaba violando la ley, pues si no se podía prohibir ninguna religión y si existía además libertad religiosa, entonces no podían prohibir las prácticas que acompañaban a la misma. Y partes de esas prácticas precisamente justificaban la existencia y presencia de las instituciones de beneficencia de las Hermanas de la Caridad. Por lo que entonces, pues uno diría que estaban protegidas por la ley. Las adiciones y reformas a la Constitución decretadas también provenían lo siguiente. El artículo 5 decía que nadie podía ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, que el Estado no podía permitir que se llevara a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tuviera por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya fuera por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. La ley, en consecuencia, no reconoce órdenes monásticas ni puede permitir su establecimiento, cualquiera que sea la denominación u objeto con el que pretendan erigirse. Tampoco puede admitir convento en el que el hombre parte su proscripción o destierro. Con lo que se decretó la extinción de todo tipo de órdenes monásticas
eliminando la excepción que Juárez y los reformistas habían hecho en 1863 y que ya había mencionado Elizabeth. Un punto interesante es que se justifique esta legislación debido a la pérdida de libertad que producía permanecer en el claustro, pero en el caso de las Hermanas de la Caridad, ellas no tenían voto de clausura. Aún así, en 1873 no quedaba claro si esta legislación afectaría a las hermanas, sino que debieron esperar a que se discutieran estas disposiciones en el Congreso, aprobándose finalmente en noviembre de 1874 y procediendo a la publicación de los siguientes artículos constitucionales en 1875. El artículo 19 decía: el Estado no reconoce órdenes monásticas ni puede permitir su establecimiento, cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse. Las órdenes clandestinas que se establezcan se considerarán como reuniones ilícitas que la autoridad puede disolver, si se tratare de que sus miembros vivan reunidos, y en todo caso los jefes, superiores y directores de ellas serán juzgados como reos de ataque a las garantías individuales, conforme al artículo 963 del Código Penal del Distrito, que se declara vigente en toda la República. Mientras que el artículo 20 decía que se considerarían órdenes monásticas para los efectos del artículo 19 las sociedades religiosas cuyos individuos vivan bajo ciertas reglas peculiares a ellas, mediante promesas o votos, temporales o perpetuos, y con sujeción a uno o más superiores, aun cuando todos los individuos de la orden tengan habitación distinta. Quedan por lo mismo sin efecto las declaraciones primeras relativas a la circular del Ministerio de Gobernación del 28 de mayo de 1861. El artículo 19, como podemos ver, penalizaba las órdenes monásticas, siendo ya que desde los inicios de la Iglesia Católica una característica de quienes profesaban la fe y querían dedicar su vida a ella era la constitución de estas agrupaciones. Y en el 20, el gobierno lerdista elimina indirectamente la Orden de las Hermanas de la Caridad al señalar que no importa que los votos fueran temporales o perpetuos, que los votos de las Hermanas de la Caridad eran temporales. Lo cual para algunas personas era una tergiversación de las leyes de reforma. El diputado por el Estado de Puebla, Rafael Martínez de la Torre, trató de hacer comprender que se estaba malinterpretando el hecho de que las Hermanas de la Caridad fueran parte de una congregación religiosa y que esto no significaba que por esto fueran una orden monacal y que con las acciones que llevaban a cabo en los establecimientos de beneficencia podía probarse este punto. Punto que, pues, por supuesto, no querían ver y que les decía que estaban cegados por un fanatismo que era igual de peligroso que el fanatismo religioso. Y bueno, él en su texto, dice lo siguiente, que cito a continuación: confundir el monaquismo con el servicio activo de la caridad es confundir la quietud con el movimiento. Es reunir en un punto la clausura estacionaria y la maniobra incesante de día a día, de hora a hora, de minuto a minuto, en que las hermanas van y vienen de los hospitales a los hospicios, de los hospicios al asilo y del asilo. Los esfuerzos de Martínez de la Torre no rindieron frutos y a las Hermanas de la Caridad se les consideró como una orden monástica sin derecho a permanencia como agrupación, además de que no podían vivir juntas ni utilizar sus vestimentas, por lo que si bien, como ya se ha dicho o se ha discutido, la ley no las expulsó directamente, sí expulsó la orden religiosa, sí suprimió la orden religiosa, y al final de cuentas, claro, ellas deciden irse, pero precisamente porque les estaban prohibiendo cumplir con los fines de su agrupación, ¿no? Entonces, bueno, eso es como... hay posturas al respecto. El 14 de diciembre de 1874 se envió una circular a todos los estados para su publicación en los periódicos oficiales sobre las disposiciones del Ejecutivo en virtud de haber quedado suprimida en la República la Asociación de las Hermanas de la Caridad, otorgando a las hermanas que hubiesen decidido abandonar el país un permiso de 30 días a partir de la publicación del mismo para continuar viviendo en comunidad mientras disponían su viaje, permanecer en los recintos de beneficencia que atendían mientras las autoridades designaban a las personas que las iban a sustituir, así como para utilizar su vestimenta tradicional durante el viaje. Cuando fueron expulsadas del país, formaban la provincia de México 42 casas, distribuidas, como ya he mencionado, en 26 ciudades. Y de acuerdo con la información proporcionada con García Pimentel, abandonaron el país 356 hermanas. Según datos del padre Mariano Cuevas, fueron 410, mientras que los datos contenidos en el portal de las Hijas de la Caridad señalan que fueron 396 hermanas las que formaban esta provincia. Entre enero y febrero de 1875
se embarcaron al exilio en diferentes puntos del país. En Veracruz, 144 mexicanas, 8 francesas y 7 españolas. En febrero salieron de Mazatlán, 87 mexicanas y 24 extranjeras, con dirección a San Francisco. Y bueno, otras salieron, 44 más salieron de San Blas, también con dirección a Arizona. Y bueno, un último grupo más reducido también salió, me parece, creo que un último más de Veracruz, lo apunté mal, perdón. Y aquí quisiera mostrarles con la información que pues se pudo rescatar de esta documentación, de estas listas presentadas por Pimentel, pues podemos ver que los rangos de edad de las hermanas que van a abandonar el país, pues sobre todo se concentra entre los 21 y los 40 años, pero realmente eran más hacia los 36 que hacia los 40, con la mayoría entre los 26 y 30 y 31 y 35 años, ¿no? Esto era pues bastante jóvenes que finalmente deciden abandonar el país a causa de estos motivos. Y bueno, incluso tenemos una de 16 años que está dentro de este rango de 16 a 20. Aunque de alguna manera la salida de las hermanas representa un punto final en este periodo de la historia de la congregación en México, es justo el momento que me ha generado a mí gran interés. ¿Qué ocurrió con estas hermanas? ¿Qué representa para la institución la movilización de este gran número de religiosas, así como la necesidad de reasignarlas a fundaciones ya existentes o aprovechar para establecer otras nuevas? Y por supuesto, ¿qué sucede con ellas en estos nuevos destinos? Pues por supuesto que este es un estudio que apenas estoy iniciando, entonces todas estas preguntas aún no me las puedo responder. Yo espero algún día poderle dar respuesta por lo menos a algunas de ellas. Y bueno, algo que, como les dije, que se consigna en las listas, van a ser los lugares de destino de las Hermanas de la Caridad, o al menos de una gran parte de ellas, no de todas. Vemos en este mapa que su mayoría, 69 de ellas van a ser asignadas a España. Aparecen listadas 66 que van a ir a Estados Unidos, pero de ellas no las 66 van a permanecer en ese país. Se menciona que algunas se había solicitado que se queden, pero estaban esperando las órdenes de los superiores. No hay información o no tengo información todavía de cuál es la orden que les van a dar. Pero bueno, algunas de ellas posiblemente de Estados Unidos después fueron reasignadas a otro lugar. Pero bueno, en ese momento en particular, 66 van para Estados Unidos. Y podemos ver que entre los otros países a los que se dirigen está Cuba, está Guatemala, está El Salvador, está Panamá, está Perú, está Chile, está Argentina, está Ecuador, está Turquía, está también, ¿cómo se llama? Aquí sigo. Está Argelia, incluso China, Italia, Francia. Y bueno, hay 2 más que me aparecen registradas como que las mandaron a África, pero no se especifica a qué lugar de África las mandaron. Entre las nuevas fundaciones que se tiene noticia que se trataron de impulsar a partir de la expulsión de las hermanas, está la de Nicaragua, a la que se van a mandar algunas hermanas de las que estaban en México, pero como no había las condiciones apropiadas para su permanencia en ese país, pues deciden salir de Nicaragua y pedir asilo en Panamá, aunque en algún caso por allá hay este destino, Panamá, para alguna de las hermanas. En Panamá la fundación iba a ser nueva también, entonces originalmente pues las hermanas que estaban para Nicaragua se van para Panamá, y también algunas de las que se iban a ir a Guatemala, como también había un conflicto bélico en Guatemala en ese momento, una parte es enviada a Guatemala y otra parte también es enviada a Canadá. Se enviaron hermanas a 17 países, como les dije, 2 a África, aunque no se consigna el lugar específico. Estos países fueron Argelia, Argentina, Bolivia, Chile, China, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Italia, Nicaragua, Panamá, Perú y Turquía. En el caso, por ejemplo, de China, se enviaron 2 hermanas que tenían una 24 años y otra 28, que eran originarias de una de la Ciudad de México y la otra de Saltillo. Y bueno, por ahí me encontré una imagen de una fundación en China
bueno, en Pekín específicamente, y bueno, podríamos pensar que esta foto es de 1900, que bueno, 25 años después, pues es probable que si estas hermanas aún continuaban allá, pues sí irían con vida, ¿no? Para el caso de Constantinopla, se enviaron 4 hermanas de entre 24 y 26 años, originarias de Veracruz, Toluca, San Luis y la Ciudad de México. Y no sé si me queda un poco de tiempo, Gibran, quiero mostrar una cosa. ¿Me queda un poco de tiempo o ya estoy? Sí, ¿sí me escuchas? Sí. Sí, son las 5:17, tenemos todavía un poco de espacio, entonces, Ok. si gustas, adelante. Ok, rápidamente solo quiero mostrar, ¿no? El ejercicio o sea, a partir de esto que les estoy diciendo, que bueno, tenía yo que decírselos un poco para que entendieran estos garabatos, lo que estoy haciendo a partir de las listas que yo encontré con los orígenes y destinos de las hermanas es precisamente ir consignando en un mapa sus lugares de origen y de destino. Entonces, por ejemplo, en este que están viendo ahorita en la pantalla, solamente se muestra el lugar de origen de la hermana en México y en qué lugar estaba al momento de la expulsión. Pero con otra información que tengo, yo puedo, ya pues con más calma y tiempo, porque la verdad es que se implica bastantes horas de trabajo, pues ir buscando en qué otras casas o en qué otras fundaciones aparecen estas hermanas y completando la lista pues con aquellas que fallecieron antes de la expulsión, con algunas que quizás no aparecen en las listas que se hicieron, porque al final de cuentas, pues tampoco es que estemos seguros de que toda la información que tiene Pimentel es completamente correcta. Otro de los planos es que aquí lo que estoy haciendo es mostrar el lugar en donde se encontraban las hermanas al momento de la expulsión, pues hacia dónde fueron enviadas específicamente, porque bueno, les hablé de los países a los que fueron enviadas, pero no todas fueron a las mismas ciudades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos acercamos acá, vemos de repente que en Ecuador tenemos una que bueno, fue enviada a Cuenca, tenemos otra que fue enviada a... Bueno, de hecho hay más de una que fue enviada acá. Que fue enviada a Riobamba, hay otras que están allá, no he terminado con la lista, me parece que en las que voy más avanzada voy en 98, pero bueno, traté de hacer pues lo más posible, como pues con esta función de mostrar. Este puntito que ven acá es un caso en el que no me aparece ni el lugar de origen, ni en dónde estaba asignada la hermana al momento de la expulsión, y nada más me aparece que fue enviada a la ciudad antigua, Guatemala, ¿no? Entonces, bueno, ahí nada más puedo consignar esa información, que quizás más adelante pues podré ir llenando los huecos. Y parte de esto, y bueno, acá ya es como en donde se muestra completamente todo, entonces si me voy acercando, pues van apareciendo hilos. Entonces creo que este proyecto, que me interesa mucho, puede llegar a ser un proyecto incluso conjunto con otras personas que están estudiando, a las Hermanas de la Caridad, en otros lugares en donde pues estas que fueron expulsadas llegaron a estas otras fundaciones y que se las encuentran allá, ¿no? Entonces, pues poder interconectar como estas historias a partir de la expulsión hacia los otros países, ver qué es lo que sucede con ellas, ver pues si hubo, pues qué tipo de influencia pudo haber, pues estos nuevos destinos o incluso esta construcción, ¿no? Como de una visión pues panorámica, no sé, de la circulación que va a haber con estas mujeres religiosas en el siglo XIX. Pues necesito pensar alguna plataforma que pudiera ser colaborativa para poder como trabajar un poco esto si a alguien le interesa, ¿no? Y bueno, por mi parte eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Leo. Pues de entrada puedo decir que yo me uno al proyecto, si quieres, ¿verdad? Y si se puede, que ciertamente es un tema muy interesante y que tiene unas vetas prácticamente, pues, infinitas, ¿no? Posibilidades por todas partes de análisis, ¿no? Desde la circulación interna, la externa y luego todos los procesos que se desarrollaron después, ¿no? Pero luego también queda la opción de las que se quedaron y qué hicieron luego que se quedaron, porque también las hubo, ¿no? Entonces, ahí está el caso de las Josefinas con Lucy, que ha estado muy activa en este congreso, que justo trabaja a ese grupo de las que se quedaron y que luego fueron superioras de otras congregaciones de las emergentes. Qué interesante, la verdad que
pues con esta ponencia cerramos y cerramos con broche de oro, como se dice por acá. Y pues bueno, a continuación pasamos a la sección de preguntas hacia los ponentes. Iré leyéndolas conforme me aparezcan por acá y pues veamos. Isabel Juárez tiene una pregunta, bueno, un comentario. Excelente participación de Sergio Rosas. ¿Nos podría comentar en qué medida las mujeres de Puebla se interesaron por profesar en esta orden? ¿De qué ciudades provenían las novicias? No sé si quieren ir contestando cada una o quieren que acumule preguntas y luego las van respondiendo, como ustedes me digan. Pues podemos ir una por una, porque además un poco, yo me quedo muy al principio cuando las hermanas de la caridad llegan españolas todavía. Entonces, más bien creo que la respuesta nos las puede dar Leonor, porque ella ya encontró respuestas. Es que ahora sí que te echo la bolita, porque creo que tú tienes mejores datos que yo para esta pregunta. Pues lo que pasa es que en Puebla se fundan varias casas en diferentes periodos. Estas que ya nos ha hablado Sergio, y me parece que se fundan 2 más hacia los 70s, de hospitales que luego les van a dar después. Entonces va a haber momentos en los que, sobre todo muy al principio, que es lo que Sergio aborda, que van a llegar hermanas de España nuevamente. O sea, además de las fundadoras, van a traer varias oleadas, por decir así, de españolas para poder ir pues, incrementando las fundaciones, porque todavía no había suficientes vocaciones. Pero ya para las fundaciones de después de los 70 ya va a haber muchas más hermanas mexicanas, y entonces es que las van a empezar a distribuir. Ahora, exactamente de dónde estaban las de Puebla, lo tengo en la lista, lo puedo buscar luego, pero ahorita no lo recuerdo así exactamente. Vale, muchas gracias. Hay otra participación también de Isabel, que va dirigida a Elizabeth. Señala, ¿podrías ahondar en los libros o estudios con los que se preparaban las hermanas de la caridad para atender las farmacias? ¿Recibían clases sobre esto en su noviciado? Bueno, muchas gracias, Isa, por la pregunta. La verdad, yo no sé, la verdad, solo vi mención de estas preparaciones farmacéuticas en los periódicos, pero al contrario, en los estudios médicos, en las tesis médicas que yo he leído, no mencionan a las preparaciones farmacéuticas de las hermanas. Obviamente era así como un gran punto de debate desde los 50 hasta la expulsión, pero yo no he encontrado así como fuentes que hablen a la preparación de las hermanas por esa manera. Y de hecho, yo hace meses pregunté casi lo mismo a Gibran. Entonces, no sé si Gibran nos podrías ayudar un poquito con eso. Sí, yo pienso que un primer punto son las reglas. Por ahí están las reglas de vida, donde se especifican algunos puntos sobre la preparación de medicinas y el trabajo de enfermería, como el de dar clases. Pero creo que la respuesta podría encontrarse en las bibliotecas que se preservan de ellas. Ahí sobre todo uno puede ver, creo que Leo sabe, ahí cuando uno va con Sor Carolina, lo primero que le muestra es la biblioteca, y tienen una biblioteca que al parecer les guardaron algunos conocidos vecinos de confianza tras la expulsión, y que luego se las devolvieron. Entonces tienen muchos textos que todavía sobreviven del siglo XIX, y seguramente por ahí debe de haber algo sobre farmacéutica, botánica, no sé, enfermería también. Bueno, no hay propiamente textos de enfermería como hoy la conocemos, pero sí quizás de algunos procedimientos médicos. Estoy seguro que hay. Eso pasa en otras congregaciones, entonces un buen punto, yo creo, de abordaje serían las bibliotecas. Sí. Muchísimas gracias. Tenemos otro comentario también de Isa, que señala, en los hospitales del siglo XIX en Zamora, Michoacán, encontró que en los hospitales atendidos por religiosas había dietas con leche para mejorar la salud en los enfermos, a diferencia de los hospitales a cargo de civiles. Bueno, este es un comentario, si ahorita alguien lo quiere replicar, también puede. Y podría agregar una pregunta también de Isa. ¿Qué diferencias podrían señalar? Esta pregunta va para todos, todas y todos. Entre los hospitales atendidos por seglares y los atendidos por religiosas. Muchas gracias. Bueno, muy en general, eso queda muy claro en Puebla.
en los informes que se presentan al Cabildo. Efectivamente, las primeras hermanas de la Caridad señalan, sí, efectivamente la dieta con leche es muy importante. La leche y el pan es fundamental al principio, y también una atención terapéutica que utilizaban muchísimo era el baño. Entonces son estos principios de terapéutica moderna que empiezan a introducir y que pues eran ajenos a la práctica común de principios del 19, ¿no? Entonces eso bastante común ahora, digamos, es parte de la gran novedad que empiezan a ofrecer a mediados del 19, y eso sí está muy claro en Puebla. Sería como el elemento que puedo aportar desde aquí. Si alguien más quiere añadir algo, Elizabeth o Leo. Bueno, pues es que yo creo que una de las grandes diferencias, sobre todo como muy al principio, es que la falta de dinero, o sea, el país no tenía dinero para los hospitales, no tenía dinero para tener personal médico. Entonces tenías, o sea, ahora sí una mano de obra muy barata que se hacía cargo no nada más de atender a los pacientes, sino de administrar prácticamente todo el hospital. Entonces es por eso que muchos hospitales pues se les van a entregar a las hermanas siendo hospitales civiles del gobierno, y van a firmar contratos, porque sí se firmaban contratos y sí les pagaban una cantidad en general para el sostenimiento del noviciado, y tenían como todos unos reglamentos que algunos se conservan. De hecho, bueno, la contrata para Mérida yo sí la encontré en un archivo, y me parece que también debe haber algunos de Puebla, y también hay para el Hospital de San Andrés también que estudió no me acuerdo cómo se llama esta mujer. Pero bueno, esa es como que una de las principales diferencias, ¿no? Y obviamente que ya si lo queremos ver desde el aspecto religioso, pues que lo hacían por caridad, por amor al pobre, por amor a prójimo, pues posiblemente les iban a brindar cuidados pues más amorosos y más atenciosos que alguien a quien le estaban pues mal pagando de repente pues para ir a cuidar a los enfermos, ¿no? Pues podría ser. ¿Podría agregar algo ahorita, Elizabeth? ¿O tú quisieras agregar algo, Elizabeth? Bueno, pues estoy aprendiendo de lo que dijeron Sergio y Leo, pero pues también agregaría de que ya para los años de 1860, pues había salido la obra de Claude Bernard sobre la experimentación médica. Y entonces, pues había así como bastante motivación para los médicos comprobar de que se habían unido a eso del progreso científico en pues diseñar experimentos y hacerlos en los hospitales. Pero eso no, pues no señala de que no hubieran hermanas en tales hospitales también a la misma vez, pues hasta después. O que hasta después que no hubieran religiosas todavía como asistentes, como administradoras. Entonces, pues no, creo que no lo aclaré mucho, pero sí, pues los objetivos yo creo eran diferentes. Algo que se puede apreciar es que hay una diferencia importante entre pueden ser los mismos espacios, pero la administración no. Por ejemplo, cuando estaban administrados por las religiosas y cuando dejaron de estarlo, para el caso, por ejemplo, de Guadalajara, el Hospital Civil, se habla de un decenio negro. La doctora Lilia Oliver ha tratado este asunto. Un decenio negro a partir del abandono de la administración religiosa, es decir, una decaída en la administración, y esto pudo haber pasado en muchos otros. También el Hospicio Cabañas, por ejemplo, que se le conoce la administración de oro a la de las Hijas de la Caridad, porque pues matriculaban a muchos alumnos, tenían una actividad intensa. Entonces creo que la administración hospitalaria es una diferencia clave, porque de alguna manera las religiosas tenían una experiencia centenaria, ¿no? Como colectivo. Y muchas veces, como decía Leo, pues no había capacidad estatal para poder solventar toda la maquinaria hospitalaria del país. No era tan grande, pero de todas maneras era costosa, y que finalmente los médicos se encontraron con ese vacío luego de la expulsión. Entonces ahí se ve como se pueden apreciar esas carencias y esas diferencias. Les costó como 10 años para el caso del Hospital Civil poder recobrar la administración en forma y de alguna manera reactivarla.
Entonces, y eso es algo que a la fecha se puede ver también, por ejemplo, el Hospital Civil de Guadalajara, este mismo, luego en el siglo XX fue administrado por una congregación religiosa, la de las Hermanas Josefinas, y también es una de las épocas de oro del hospital, cuando se abrieron más quirófanos, cuando se embelleció todo el hospital, cuando mejoraron las condiciones sanitarias. Y bueno, también creo que ese es un punto ahí de continuidad. Sergio, querías agregar algo, ¿verdad? Sí, un poco con lo que estoy escuchando, con lo que señalaba Leo y señalas ahora tú, Gibran, creo que ahí hay una línea muy interesante, es decir, si algo queda claro en el caso de Puebla es que efectivamente le ceden el hospital a las Hermanas de la Caridad, pero el Cabildo aporta los recursos, es decir, de momento hay 6,000 pesos anuales, que es muchísimo dinero, y después hay 10,000 pesos anuales. Seguramente algo similar pasó en Guadalajara en un primer momento, ¿no? Es decir, la administración de las Hermanas de la Caridad está ligada también a muchos recursos catedralicios que siguen suministrándose a los hospitales y que evidentemente el Estado mexicano, en el momento en que asume el control de los hospitales secularizados, no tiene la capacidad de proveer. Y efectivamente por eso vemos este desnivel entre una época dorada, cuando está en manos de la Iglesia, a una época muy oscura, cuando les toma una década retomar aquella capacidad de administración que tenían. Entonces, miren, ahí hay un tema muy interesante que yo historiográficamente no conozco, aunque se intuye y ya lo señalamos aquí, que es cómo la desamortización de los bienes pega directamente a la administración hospitalaria, porque la Iglesia no solamente pierde algunos bienes, sino realmente decide no intervenir, y al dejar de hacerlo, deja de aportar recursos que permitían una mejor administración hospitalaria. Creo que ahí hay un tema muy padre para seguir desarrollando. Ciertamente. Hay más comentarios en el chat, voy a ir visibilizando algunos. Isabel señala Guadalajara con mucha presencia en la formación de vocaciones, se refiere a Guadalajara, Jalisco. Bueno, Yulisa Anaya las felicita también de alguna manera. Isabel, muchas gracias. Leo, fantástica ponencia, quedan muchas vetas por explorar, ciertamente. Y Yulisa hace un comentario desde Culiacán, Sinaloa. Señala que está iniciando su investigación sobre las hermandades existentes en Sinaloa durante el siglo XIX al XX, es algo que apenas inicia. Pues aprovecha el espacio, que aquí están las expertas y el experto. Y mucha suerte y mucho ánimo en la investigación. Sí, tenemos una pregunta para ti, Sergio Rosas. No me aparece aquí, Lucía Esquivel pregunta, si puede comentar al respecto del proceso de secularización en el tiempo de su estudio, ya que en vista de la colaboración entre autoridades civiles y eclesiásticas, ese proceso bien puede caracterizarse y evidenciar los matices que pueden realizarse al paradigma, sobre todo porque esa cooperación quizás pudo continuar aún con la sanción de la separación del Estado y de la Iglesia. Sí, a ver, ¿qué está ocurriendo en esos años en lo que a mí toca y en general en la visión nacional? ¿No? Todavía la primera década de los 50, el primer lustro de la década de los 50, hay una última búsqueda de alcanzar ciertos acuerdos entre los actores civiles y eclesiásticos. En el caso que señalé ahora y que nos reunió esta tarde, queda claro, pero estoy pensando también, por ejemplo, en el primer gobernador Melchor Ocampo en Michoacán entre 1850 y 52, hace muchísimos esfuerzos por negociar con la Iglesia y por tener una relación bastante abierta, bastante cooperativa entre los distintos actores. En ese sentido, la época que yo presenté esta tarde efectivamente presenta cierto matiz respecto al proceso de secularización, porque la ruptura no se ve venir, ¿no? Y si tú te vas a 1854, la ruptura no se ve venir, y si lo ves en marzo de 55, tampoco. Es decir, ¿qué ocurre como fenómeno de secularización social para que con el triunfo de Ayutla y con la llegada de la segunda generación de liberales mexicanos se dé una ruptura tan radical con respecto al viejo modelo de interacción entre uno y otro, que es lo que señala la pregunta de Laura al final, que efectivamente, a pesar de la independencia, pues pudo haber cooperación, ¿no? Algo, por ejemplo, que intenta el régimen de Justino Barrios en Guatemala, a pesar de la radicalidad, después empieza a haber cierta negociación. O no se diga, pues, el régimen de García Moreno en 1880. ¿Cuáles son, pues, las temáticas? Y regreso al caso de México y al modelo de lo que está ocurriendo. En primer lugar, esta búsqueda, sí, de nuevos modelos de acción de la Iglesia, porque después de la derrota en los Estados Unidos,
de la guerra con los Estados Unidos, como bien mostró Charles Hale en aquel libro clásico, se abren una ruptura y una polarización de posturas políticas que va a empezar a hacer a la iglesia, en parte para un buen sector de la población, el malo de la película. Pero que a pesar de eso, por lo menos hasta 55-56 mantiene la búsqueda de cooperación. Ese modelito clásico de proceso de secularización se ve interrumpido, sí, por el golpe de Estado de Comonfort, por la llegada de la ley Juárez y por la ley Lerdo, que es el golpe brutal con el cual no se van a levantar. Pero lo que radicaliza la postura es en realidad las leyes de reforma de 59, que por supuesto son producto de la guerra. Es decir, si se nos olvida la guerra de reforma y el impacto que la guerra de reforma va a tener en los actores políticos y sociales, no entendemos el modelo de secularización que ocurrió en México. Y no entendemos por qué en 53 estamos hablando de unas hermanas de la caridad que ahí están intentando hablar con el ayuntamiento y unas hermanas de la caridad que en 74 terminan en China, como nos enseñó Leo, ¿no? O sea, ¿cómo pasamos en 20 años a esos dos Méxicos tan distintos? Y eso tiene que ver efectivamente con el modelo de secularización que ocurre entre nosotros, que es un modelo de secularización surgido al calor de la confrontación ideológica y de la guerra. Por eso el modelo mexicano es tan interesante como modelo político y social, más allá del ejemplo que puede ocurrir en otros lugares, ¿no? Portugal 1911, Francia 1912, España 31, 80 años después. ¿Por qué? Porque México viene de una confrontación brutal en los 50, de un liberalismo emergente que toma el modelo americano, pero que es más radical que el americano, y una iglesia mucho más fuerte que cualquier otra iglesia en otros sectores. Y entonces en la disputa social, efectivamente, ante la pérdida de puentes de acuerdo, pues se pierde el caminito. Por eso, insisto y cierro, el modelo mexicano es tan interesante al mirarse desde la década de 1850, porque se pasa, que inicia de una búsqueda de consensos a una cerrazón que termina siendo además común para todos. Tomás de Híjar, que va a dar la conferencia final, decía alguna vez: bendito sea Dios la separación de la iglesia y el Estado. Cuando yo lo escuché, primero tuve que pensar las cosas dos veces, pero a esa misma conclusión llegó Pedro Espinosa, el arzobispo de Guadalajara, en 61. La libertad de la iglesia nos conviene a todos. Y entonces sí, ya ese modelo de secularización termina siendo impulsado no nada más por el Estado en los 60, sino por la iglesia. Entonces la ruptura ahí y la falta de diálogo termina siendo beneficioso. No se metan conmigo, y el modelo, por lo tanto, me permite a mí crecer, tanto a la iglesia, que por eso puede tener épocas doradas en la administración de hospitales, como a el Estado mexicano. Por eso el modelo es, insisto, el modelo mexicano sigue siendo un ejemplo que va a seguir dando muchas décadas de estudios. Muchas gracias, Sergio. Pues ya no tenemos más preguntas aquí en el chat, solamente un comentario de Susana Salazar: la mejor mesa. Creo que en ello estamos de acuerdo. Y bueno, no sé si quieran agregar algo ustedes, y yo puedo hacer una pregunta. Bueno, tengo varias, pero no quiero abusar. También invitamos al chat. Miren, ya salió aquí una pregunta, un comentario, déjenme leerlo. Cuando salen las hermanas de la caridad, luego las hermanas josefinas son llamadas a atender establecimientos que anteriormente eran administrados por las hermanas de la caridad. Ciertamente ahí hay una discusión enorme que es la continuidad, ¿no? Bueno, pero hay que decir que se fundan después de la expulsión, no que ya estaban las josefinas y entonces las llaman. O sea, tiene que haber un proceso de fundación de las josefinas para que puedan llevar a cabo esto. No, se fundan 2 años antes de la expulsión, mucho antes de que se decretara o se pensara o se discutiera ante el Congreso la expulsión. Ellas ya habían nacido en el 72, en el marco de la muerte de Benito Juárez, por ahí, unos meses antes o después. Unos meses antes o después, no recuerdo ahora, solo sé que es en septiembre del 72, pero eso es algo importante porque el pulso de la creación de nuevas congregaciones ya había empezado. ¿Y en dónde había en ese momento josefinas? Porque, bueno, Ciudad de México. En caso no había. Ciudad de México. De hecho, el padre fundador de las josefinas pertenecía a la congregación que era la congregación de la misión, sí. Y una de las superioras generales que tuvo a finales del 19 era hermana de la caridad de las expulsas. Entonces ahí está como toda una línea de continuidad importante y claro, original, porque luego en el contexto del porfiriato hay nuevos retos, nuevos contextos, nuevas situaciones, ¿no? Entonces también están como las novedades de congregaciones.
Sí, hay más comentarios por ahí. Vilaseca ya preveía que las hermanas saldrían expulsadas. Bueno, ese es un punto importante en todo el contexto en torno, más allá de la versión pública, también como internamente quizás podían notarse tensiones, ¿no? Por la disputa política. Por eso funda las Josefinas. No nos aparece aquí el nombre de quien comenta, pero sería Lucia. maravilloso. ¿Es Lucy? Ya. Sí, Lucy es quien ha trabajado también ambos casos, a las Josefinas y a las Hermanas de la Caridad. Bueno, pues, si no hay más comentarios, ¿algo que quieran agregar ustedes a estos últimos comentarios? Pues, bueno, entonces, con esto cerramos nuestra última mesa, la sexta, y agradecemos mucho al público que ha estado siguiéndonos en redes sociales. También agradecemos muchísimo a los ponentes que han estado compartiendo sus investigaciones aquí. Tenemos un evento que está a punto de empezar ahorita en 18 minutos, que es la conferencia de cierre a cargo del padre Tomás de Híjar, quien es el cronista del Arzobispado de Guadalajara, que tiene también un interesante tema. Y pues los invitamos a participar en el chat nuevamente, interactuar con el conferencista y sobre todo porque va a haber avisos. El congreso se acaba, pero las actividades de la red no. Entonces sería buenísimo que estuvieran acompañándonos también para crear una estrategia de continuidad para estas actividades. Pues bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en todo el día y bueno, nos vemos más al rato. Que estén muy bien. Gracias, Leonor y Gibran, por todo el trabajo. Gracias. Hasta pronto. Nos vemos, Elizabeth. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias de nuevo.